Buenos días a todos. Bueno, hoy me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos y reflexiones acerca de la vivienda, esta temática que es tan compleja, pero a la vez tan apasionante y que a lo largo del tiempo se va modificando y nos ofrece nuevos desafíos. Bueno, la idea es un poco cuestionarnos, empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa la vivienda? Si entendemos que la vivienda a lo largo de la historia ha sido, han sido estructuras casi permanentes, que se han modificado muy poco y que han sido escenarios de diferentes tipos de vida en donde se incorporaba la producción, en este caso el gallinero, la huerta, estructuras que no han sufrido grandes cambios en donde ocurrían los nacimientos, y la casa era testigo de todos los acontecimientos de la vida diaria. La casa también es cobijo, eh, es una expresión cultural. Y a mí me gusta mucho este dibujo de Charles Eames, en donde muestra como todas las actividades que se pueden realizar dentro de una casa o todas las actividades que una casa podría absorber. Y ahí vemos desde tocar un instrumento, bailar, jugar a las cartas, descansar, pintar, cómo la casa debería poder ser apta y flexible para poder incorporar todas estas diferentes actividades de la vida. En este siglo XXI, estamos viviendo un cambio social muy grande, en donde, como ya han hablado en sus comisiones y ya hemos hablado eh, en los diferentes años, la vida cambió muchísimo, las estructuras familiares han variado, el rol de la mujer ha evolucionado de una manera casi drástica, y de alguna manera también estos cambios sociales van a empezar a tener su impacto en la arquitectura y en el propio diseño de la vivienda. A mí me gusta mucho compartir esta, esta imagen, esta placa, que es de un proyecto en Singapur realizado por un equipo internacional que ganó una mención, pero me gustaba mucho esto que hace de pensar una vivienda casi como un prototipo, con elementos fijos, la grilla, la estructura, elementos modulares prefabricados, y pensar cómo esa tipología, que es la misma, se va modificando de acuerdo a las diferentes etapas de una familia, las diferentes composiciones de una familia, en donde si miran y observan en un tipo de vivienda puede ser como totalmente flexible y abierta, otro puede ser para una pareja, otro puede ser para unos ancianos, con un cuarto que alquilan para afuera con un acceso independiente, otro puede ser para una vivienda con su oficina o su taller. Entonces fíjense cómo a partir de tener elementos fijos y elementos tal vez más flexibles, esas viviendas, esas plantas que se ven acá, pueden adaptarse a diferentes maneras de vivir. Es importante ser conscientes que, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, la falta de vivienda es bastante grande. En Argentina es un 30%, y bueno, y acá entra en juego eh, el tema de la calidad de la vivienda. No es solo falta de un techo, sino eh, pensar en cuáles son las condiciones dignas para una vivienda. Es por eso que es un tema que nos preocupa y que nos compete en este ámbito también de la enseñanza y de la universidad. Y cómo
la vivienda tiene un impacto en el territorio que muchas veces puede ser nefasto, ¿no? Uno puede ver que en esta foto aérea se soluciona la problemática del techo, de la vivienda, del espacio, pero eh, los espacios comunes desaparecen. Entonces, ¿cómo no es solo resolver el techo, sino pensar en otras cuestiones? Y acá volvemos un poco a reflexionar acerca del tema de la ciudad, ¿no? En el 2005 el 50% de la población mundial vivía en algún tipo de estructura urbana. Esta tendencia es cada vez mayor en Latinoamérica, y en Argentina vemos que el 92% de población es urbana, mientras el 7,5% es rural. Eso significa que debemos pensar nuestra arquitectura dentro de una estructura urbana de la ciudad. Y ese es el gran desafío de esta época, ¿no? El tema de las ciudades. Y fíjense que en la Bienal de Arquitectura, que se tuvo que suspender, pero que estaba programada para este año en Venecia, la pregunta era, ¿cómo vivir todos juntos? ¿No? Esa era como la pregunta disparadora para las diferentes exposiciones. Está comprobado que vivir en ciudades es más sano desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de tener equipamiento cerca, la posibilidad de socializar. Desde el punto de vista digamos, de las ciencias, también está comprobado que las poblaciones que tienen como una cuestión social son las que mejor van evolucionando. Esto es un estudio de Wilson, un discípulo de Darwin. Entonces, ¿cómo lograr estos espacios de encuentro, estos espacios de intercambio, de asociación, también dentro de la vivienda? Esta es una imagen de las Peabody Terrace en Cambridge, donde se pueden ver estos lugares de encuentro por fuera, ¿no?, de la vivienda, los espacios entre viviendas. Pero también vemos esta gran desigualdad social que hay dentro de la ciudad. No sé si todos tuvieron la oportunidad de ver la película Parasite, donde uno puede ver cómo dentro de la misma ciudad, para unos la preocupación de la lluvia, para unos era que se riegue el jardín, y para otros directamente la lluvia significa que se les inunda su casa. Por eso podemos ver irónicamente este dibujo donde uno puede ver esa estratificación y cómo esa brecha dentro de la ciudad existe. Y bueno, las estructuras urbanas, obviamente, la gran migración del campo a las ciudades a partir de la revolución industrial, en donde efectivamente una gran población, comenzando en Inglaterra, una gran población migra a las ciudades donde obtiene su trabajo, y esto genera en los diferentes lugares, ¿no?, que fue desarrollándose de manera paulatina en diferentes sectores, pero todo este tema de la gran migración del campo a la ciudad, y estas ciudades que no podían absorber toda esta cantidad de gente, no podían resolver de manera instantánea el tema del alojamiento, y ocurrían estas cuestiones del hacinamiento, la falta de habitabilidad, las pandemias, y es así como se genera este gran desafío, que es qué pasa con respecto al paso de la vivienda individual, de lo individual a lo colectivo, cómo repensar lo colectivo, cómo repensar la vivienda dentro de la ciudad. Uno puede ver en Inglaterra, ¿no?, las row houses, ¿no?, estas casas adosadas, como una respuesta casi eficiente a esta gran migración de trabajadores, en este caso mineros. Uno lo puede ver en la película Billy Elliot, cuando él baila y recorre
todo ese barrio con casas exactamente iguales, que un poco gracias a la naturaleza y la topografía va tomando alguna gracia, pero en definitiva era una casa al lado de otra adosada, pero cómo se van pensando diferentes soluciones para esta problemática. Y en realidad el momento en donde se genera la gran reflexión con respecto a la vivienda masiva es en la modernidad, en los periodos de entreguerras, donde en realidad eh, era una gran demanda, ¿no? La demanda de viviendas. Y es así como eh, un ejemplo interesante es la Weissenhof Stuttgart, la exposición que organiza Mies van der Rohe, en donde la idea era mostrar al mundo nuevas formas de construir, utilizando nuevas tecnologías, pensando la vivienda eficiente, la vivienda repetitiva, eh, pensar en nuevas imágenes, y convoca a los mejores arquitectos de ese momento, donde está Le Corbusier, está Gropius, está Schneck, está Oud, digamos, convoca a los mejores arquitectos para pensar en este sitio, pero para también como una manera publicitar viviendas adosadas, bloques de vivienda, viviendas individuales, que muestran de alguna manera este nuevo lenguaje que representa la racionalidad, la austeridad, el uso diferente de los materiales, esto de pensar la vivienda en serio, un poco la foto de la vivienda al lado del auto, ¿no? Cómo pensar en, en reproducir viviendas así como se reproducen los autos, ¿no? Y acá aparece, ¿no?, el tema de la repetición, del apilamiento, de la eficiencia, de los espacios mínimos, en el bloque que diseña Mies van der Rohe, piensa como en las medidas mínimas para las familias, pensando en elementos fijos, en los espacios verticales, en los núcleos verticales, incluso pensando viviendas flexibles en donde hay muros fijos que separan cada una de las viviendas, pero también hay tabiques móviles que se pueden adaptar y reconfigurar de acuerdo al uso de cada individuo, de cada familia, perdón. Y se llega también a repensar, este es un ejemplo que a mí me gusta, un estudio que hace Gropius, que me gusta compartirlo, porque hace como todo un estudio de lo que significa el uso de la tierra, ¿no? Como la misma cantidad de viviendas, arriba en corte, abajo en planta, van ocupando diferente cantidad, distinta silueta en los terrenos que utiliza. Y en ese caso, la condición del asoleamiento, la condición de las distancias. Entonces él llega a ciertas conclusiones acerca de estos bloques, de esta escala hipereficientes, pero bueno, también la eficiencia pura tampoco soluciona todos los temas en este caso. Y Le Corbusier con el sistema dominó, que repiensa esta nueva manera de construir con estructura independiente, losas, un sistema que se puede repetir y que se puede adaptar a diferentes, a diferentes proyectos, y en Bergson una arquitectura, como ahí ven el capítulo donde dice Maison en serie, donde la preocupación pasa por qué no poder construir y solucionar el tema de viviendas pensando en esta repetición, en esta eficiencia. Y es interesante cómo él intenta, a partir de un prototipo, ¿no?, de esta casa, que es el inmueble Villa, repensar una ciudad, ¿no? Cómo piensa esta casa con grandes dobles alturas, muy, muy generoso en sus tamaños, estos dúplex,
logra construir un prototipo, ¿no? El pabellón del Esprit Nouveau, pero fíjense cómo de la casa, como de lo particular casi a lo general, a partir de repetirla, de unirlas con estas calles aéreas, genera estas super manzanas que son parte de estos planes urbanos de Le Corbusier. Entonces, como de la casa a la ciudad. Él hablaba mucho de eh, la, el paso del prototipo de vivienda a la ciudad. Y estos ejemplos me parecen interesantes compartirlos para que también ustedes vayan, volviendo al tema vayan viendo el impacto que tiene la vivienda en la trama urbana. La vivienda garantiza el uso de la ciudad las 24 horas, eso es algo fundamental, ¿no? Acá se pueden ver estas dobles alturas, estos balcones. Él decía, vivamos todas en estas villas llama como las casas, pero juntos. Es decir, y entonces por eso apila y genera estos grandes bloques, manteniendo la condición casi de una casa individual. Bueno, un poco esto de esta exposición y cómo también un corte importante y un aporte importante a todo lo que es la producción en serie y la relación entre lo que es la producción de viviendas y la tecnología, fue el estudio de esta experimentación realizada por la revista Arts and Architecture, eh, que son las Case Study Houses. Situémonos en Los Ángeles, una ciudad que fue creciendo, bueno, primero gracias a que consiguió agua a partir del acueducto, porque es un lugar muy seco, ¿no? Lo podrán saber ahora por los incendios que hay, es una zona muy seca, y que se ha desarrollado de una manera casi como un gran tapiz, debido, bueno, a la proliferación del automóvil, y bueno, de esta manera el uso de la tierra expandido. Es bastante irónico cómo Cedric Price hace esta comparativa, donde compara la ciudad antigua, ¿no? con un huevo, ¿no? La ciudad antigua es como una sección de un huevo duro con sus límites marcados, las murallas. La ciudad, digamos, post-industrial, una ciudad con un centro, pero con los límites difusos, porque claro, son ciudades que han crecido de manera bastante espontánea, y ese crecimiento no se ha controlado. Y la ciudad moderna, que un poco fascinado por todo esto de Los Ángeles y de estas ciudades extendidas, como una ciudad con muchos centros, ¿no? Como policéntrica, expandida, como un huevo revuelto, ¿no? Y un poco me parece importante porque es pensar en estas viviendas, ¿no? que tienen una relación, se piensa una nueva manera de vivir, un estilo diferente, el estilo americano, en donde hay como una conquista de ese territorio, de esa naturaleza, un poco a partir de estos cuadros de David Hockney, donde se piensa en estas viviendas que tienen esta relación con la naturaleza, la libertad, el tema del agua, ¿no? El tema de la piscina, que el agua tenía un valor importante también en todo esto. Y dentro de estas case study houses, que en realidad se construyeron muchas de ellas, que si bien estaban pensadas como prototipos a ser repetidas, finalmente no se repitieron, ¿no? Pero bueno, fue una experimentación que aportó muchísimo a los avances y al diseño de esta problemática. Voy a compartir un poco la casa de estos dos grandes artistas y arquitectos, Ray y Charles Eames. Ray era diseñadora de mobiliario, Charles arquitecto.
donde piensan esta vivienda, la vivienda número 8, con estas nuevas tecnologías. Pensemos que en Los Ángeles también había un gran avance con el tema, obviamente por las guerras, por el tema de la aeronáutica. Entonces eh, se podía como utilizar toda esa tecnología para las viviendas, ¿no? Un poco el mismo concepto de la Waisenhof, pero con esta otra tecnología. Esta casa, la Case Study House, fue construida en 3 días, montada en 3 días, pensando un poco en la autoconstrucción, ¿no? En donde se pensaba una casa con otra imagen muy simple, en donde se le da como un nuevo valor a otras tecnologías, a la relación con el verde, con la naturaleza, pensando también estas viviendas que puedan aceptar nuevas maneras de vivir, nuevos usos, y también este prototipo se adaptaba a condiciones de sitio particulares, en este caso de un lado tenía una gran, como una barranca y una línea de eucaliptus, y ubican la vivienda entre la barranca y la línea de eucaliptus. Entonces, si bien era un prototipo que se iba a repetir en otros lados, se adaptaba a una lectura del sitio. Y me parece que es interesante esto de la racionalidad, la cuestión modular, casi ese uso de los materiales casi como en crudo, ¿no? Y como una nueva lectura o una nueva visión de estos materiales, ¿no? Casi vanguardista, ¿no? Acá se puede ver un poco las imágenes del interior de la casa. También estaban influenciados por la arquitectura japonesa, ¿no? Acá se pueden ver como la modulación de los tatami, y estos espacios en dobles alturas para poder también realizar esculturas, para utilizarlo de otra manera. Esta es un poco la imagen de la casa. Bueno, un poco me gustaría ahora pasar gradualmente a lo que sería la vivienda agrupada, ¿no? Y cómo en la agrupación y la asociación me gustaba hacer la analogía con el mutualismo en biología, donde en realidad en este caso el pájaro y el cocodrilo ambos se benefician. ¿Por qué? Porque el pájaro le limpia los dientes al cocodrilo y a la vez se alimenta, entonces ambos ganan. En este caso, vamos a ir a ejemplos tal vez anteriores. Me parece que es interesante contar este gran esfuerzo que han hecho algunos arquitectos también en pensar también en la economía y pensar en cómo utilizar o cómo diseñar estas viviendas agrupadas, manteniendo las condiciones de relación con el verde, las condiciones de, de lo que sería una casa individual, ¿no? Tal vez. Y es así como Frank Lloyd Wright en el 39 piensa estos modelos, Santo Model, en donde a partir de esta cruz, estos muros en cruz que van resolviendo instalaciones, piensa estas 4 viviendas. Si bien en este dibujo cada nivel pertenece, digamos, las viviendas tienen estos 4 niveles, un subsuelo y 3 niveles, pero está dibujado en cada uno de los cuadrantes un nivel diferente. Entonces el muro va resolviendo todas las cuestiones de los equipamientos, de las estructuras, de las instalaciones, pensando una vivienda que también en vertical o en corte va absorbiendo estas maneras de vivir nuevas, ¿no? En el 39 el tema
del espacio para el automóvil, el estar en la planta baja, la parte pública de la casa, que se ve acá, el espacio del comedor en la planta balconeando a ese estar, un nivel superior donde aparece una terraza para tomar sol, y hasta hay como una imaginería de cómo es esa vivienda y cómo se vivía en ese momento. Esto era como, hasta parece como el precio, ¿no? de la casa. Me parece que es interesante porque también atrás de esto hay una búsqueda de potenciar y racionalizar ciertas cuestiones. O esta casa de Schindler, piensen que esta casa es de los años 20, es decir, antes de las case study houses. eh, Obviamente fue una de las que inspiró también a las case study houses, esta casa de Schindler, este arquitecto vienés que se fue a vivir a California enamorado digamos, de su clima y de lo que era este lugar distinto. Y es interesante ver cómo piensa dos viviendas apareadas, ¿no? Una que era la vivienda de él y la otra la vivienda de quien le construía la casa, del constructor, por eso es Casa Schindler Chase, en donde a partir de pensar dos casas en un terreno, va trabajando las vistas, va trabajando la manera de unirlas, de cómo va trabajando con planos opacos y planos transparentes, e incorpora algo que es muy interesante, que es este sistema de paneles prefabricados de hormigón, que son paneles que armaban en el piso y que después los elevaban y los subían e iban generando los planos opacos, donde como la gran casi cuestión revolucionaria era esto de dejar el material a la vista, ¿no? Ya no, esto de no usar el estuco, el revoque, sino como que el hormigón se vea estéticamente tal cual es, con esos espacios que dejaban entre un panel y otro que a la vez hacían que entrara luz. Y cómo esta casa con muy pocos elementos, con planos transparentes, planos opacos, la utilización de estas pérgolas en los techos, va logrando una calidez y una eh, cualidad espacial muy interesante. La verdad que esta casa es súper interesante, donde empieza también a aparecer el tema del fuego, ¿no? La estufa hogar adentro y afuera, la relación interior-exterior fluida con estos grandes paños. Estamos hablando de 1920, así que era como bastante revolucionario esta manera de entender, ¿no? la casa. Otro ejemplo, si bien tal vez más, sería como más repetitivo o más racional, es este ejemplo en Berlín, en donde también a partir de pensar estas cuatro casas adosadas, me parece que como que está pensada a partir de los vacíos, ¿no? El, el patio, el jardín de adelante, el jardín privado del medio, el jardín de atrás que se puede integrar con las otras viviendas. Como Arne Jacobsen piensa esta idea de la modularidad, un tipo de vivienda que tal vez a nosotros nos parece extraño porque el acceso es desde la parte privada de la vivienda, que se atraviesa y se llega a lo que sería la parte más pública, pero como también con muy pocos elementos, con elementos repetitivos, y como pensando en hacia dónde la vivienda se cierra, hacia dónde se abre, cómo lograr espacios más silenciosos, cómo lograr espacios más abiertos, cómo trabajar la esquina,
resolviendo el tema también del automóvil, digamos, puede resolver de una manera como bastante racional esta problemática, ¿no?, de la vivienda adosada. Y me gusta también compartir con ustedes este proyecto de Amancio Williams de las viviendas en espacio, ¿no?, en Buenos Aires, en donde creo que es interesante cómo parte, ¿no?, cómo comienza con esta idea del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ver desde el interior de la vivienda? El cielo azul, el jardín verde. Fíjense que como aquí hay cierta ingenuidad en el dibujo, pero como objetivos y intenciones interesantes y claras. Y un poco la imaginería de cómo es ese espacio, esa terraza, ese verde, esa perspectiva casi infinita, ¿no? La casa, la galería, el jardín, el espacio, el aire y la luz. Y cómo lo logra a partir de pensar un prototipo o una vivienda que la va apilando o aterrazando y va utilizando los techos de la vivienda de al lado, ¿no? Cómo va aprovechando el techo de la vivienda de al lado. Fíjense que estamos en 1942 y está proponiendo un techo verde, ¿no?, como bastante vanguardista. Pero cuando esta vivienda la adosa y la empieza a pensar una al lado de otra, cómo son los elementos que la unen, ¿no? Esta topografía artificial que se imagina, esta escalera que va llevando, va distribuyendo a las diferentes viviendas, y cómo cuando este modelo se repite, después incorpora el tema del automóvil por debajo, y cuando lo repite indefinidamente, ponderando el tema de las orientaciones, ya da un tipo de ciudad como muy regular y distinta, ¿no? Pero cómo está pensada casi esta imagen de ciudad a partir de una tipología de vivienda. Por eso me parece que acá es interesante hacer una reflexión acerca de la repetición, ¿no? Ustedes ahora en segundo año van a hacer 6 viviendas, las van a repetir. Entonces, en esa repetición, ¿hay diferencias?, ¿no? Y me gustaba compartir este cuadro de Andy Warhol, en donde uno ve la repetición, pero después de un rato se empieza a dar cuenta que en esa repetición hay cosas diferentes. En este caso, los colores cálidos, los colores de cada una de las imágenes, los bordes, ¿no? Hay cuestiones distintas. Entonces, creo que es interesante en la arquitectura, y en este caso en el proyecto de ustedes, empezar a leer cuándo es necesario, empezar a descubrir cuándo es necesaria la repetición y cuándo es necesario empezar a sensibilizarse con algunos datos que pueden ser datos del sitio o datos del asoleamiento, bueno, puede ser del sitio, urbanos, etcétera, etcétera. Y me gustaba este ejemplo muy interesante del 38, Buenos Aires, de Bonet, Chassi y Barros, en donde obviamente de alguna manera se reflejan las búsquedas de la arquitectura moderna, los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, donde uno podría decir que hay una planta libre, que en realidad son comercios, una terraza jardín, ¿no?, donde uno empieza a entender esa estratificación en corte. Pero creo que es interesante la lectura del sitio en este proyecto, en donde podemos ver una planta baja, que es la planta baja que está en relación con la vereda, con lo urbano, con el movimiento, donde aparecen estos
locales comerciales, y aparte atrás el acceso a lo que serían los ateliers, viviendas, una planta, el primer nivel, donde se llega con la escalera y se puede acceder a los ateliers, estos ateliers que tienen doble altura, que luego se puede llegar a los ateliers en los niveles superiores, los estudios para artistas, que tienen esta gran terraza, con dobles, digamos. Y me parece que es interesante entender un poco en la planta cómo a partir de los datos, ¿no? que los datos del sitio, ¿no? En este caso la esquina, fíjense que estas piezas se repiten, pero cuando llego a la esquina se modifica su forma, sigue un poco la forma de esa ochava curva, ¿no? No es ochava, sino que es curva. Entonces, cómo va tomando diferentes datos y se va moldeando. Bueno, acá se pueden ver las dobles alturas y un poco también esta idea de un edificio que tiene una especie de basamento, que en este caso son los comercios, esta parte central de las dobles alturas de los ateliers y el remate distinto de lo que es la terraza, con esta cubierta diferente que logra esta condición espacial tan interesante y tan particular, en donde allá arriba las visuales son diferentes, la relación con lo urbano es diferente. Y un ejemplo contemporáneo, acá no estamos, en este caso estamos hablando de dos casas, que en realidad cuando uno las ve parece una sola vivienda, que son Casa con una pared de Christian Querés en Suiza, que es bastante interesante cómo a partir de pensar este monovolumen, muy transparente hacia afuera, dividido por un muro, va pensando esa casa que gana todas las visiones hacia el exterior, pensando que es una casa que tiene que resolverse en un terreno bastante pequeño, ¿no? Para dos familias. Y entonces cómo a partir de pensar desde el punto de vista estructural un muro que lo va doblando y va cambiando la forma para que cumpla ese rol estructural, va generando esta cuestión espacial y va generando los espacios y va resolviendo cada una de las cuestiones de cada una de las viviendas, que tienen una relación con el exterior muy fluida, y si bien los tamaños son más pequeños, esa relación hace que la percepción de ese espacio sea mucho más amplia, ¿no? Esta es un poco la imagen. Y bueno, para ir finalizando, me parece que me gustaba compartir con ustedes ¿no? Cuáles son nuestras preocupaciones. Nosotros, en realidad, el tema de la vivienda en nuestro estudio de arquitectura es un tema que nos preocupa y que lo solemos trabajar, y la manera de poder insertarnos en esta problemática, sobre todo cuando se trata de viviendas sociales, es a través de concursos. En el 2015 participamos en este concurso para aportar ideas y proyectos para la Villa 20, ¿no? La Villa 20, que es este asentamiento informal en Buenos Aires, en donde a partir de esto de a la apropiación espontánea de estos sitios, la apropiación por una necesidad, realmente por algo indispensable, el territorio se va ocupando casi como una especie de lava, en donde en realidad es muy difícil encontrar esa porosidad, encontrar espacios de luz natural,
estos pasillos están iluminados por luz artificial y se genera toda esta ocupación espontánea en donde cada vez es más difícil como penetrar y generar estas condiciones de trama, ¿no? Dentro de esta cuestión así compacta. Entonces esto es un poco la edificación existente y nosotros lo que pensábamos era cómo incorporar una trama para poder empezar a relacionar e integrar todo lo existente el nuevo proyecto. Y es así como a partir de pensar este proyecto en este caso eran 200 viviendas, pensamos el proyecto a partir de generar esta trama relacionada con lo existente, que vaya generando eh, esta idea también de pasajes, de pertenencia, a partir de generar esta trama donde uno puede llegar a cada uno de esos núcleos verticales, generar estas plazas interiores de una escala intermedia, y sobre todo repensar la vivienda y repensar el modo de vida. En este caso, lo que pensábamos era una vivienda que sea hiperflexible, que tenga su espacio de expansión, pero que ese espacio de expansión no solo sea terraza, que sea también palier, terraza, taller de costura, eh, que cada uno se vaya apropiando de ese espacio como quiera. Entonces, a partir de pensar esa trama y esa tipología flexible, pensamos cómo esa vivienda se puede reinterpretar por el usuario y que el usuario pueda sentir que puede utilizarla a partir de tener ciertos elementos fijos, puede utilizarla de la manera que pueda y que sea útil para ellos. En este caso, esa trama va generando estos patios, que son estos patios por donde se llega a partir de pasajes. La idea era pensar que cada uno de esos patios, hacia donde vuelcan todos estos patios en altura o expansiones tal vez más privadas, sean lugares de una escala intermedia donde los chicos puedan jugar, donde los padres puedan ir mirándolos o cuidándolos desde sus terrazas, poder generar esos pasajes que en un momento hasta nos imaginamos que podían tener cada pasaje un nombre diferente, también para generar esta idea de pertenencia, pensando también en las terrazas verdes y todo lo que era la cuestión del aterrizamiento. En este caso, si bien hemos visto un montón de ejemplos de tecnologías de construcción rápida, fíjense lo complejo que es cada una de las realidades que nos toca. En este caso, nuestra tecnología era una tecnología tradicional porque justamente la idea era generar trabajo de mano de obra también para la gente que vivía ahí en la Villa 20. Entonces, cada situación es particular y hay que estar atento y sensible a cada una de las problemáticas. Y un poco esta era la imagen, ¿no? En relación a estos espacios comunes, una imagen también bastante austera, donde se podían ver esos ingresos, se podían ver estas grandes expansiones, y bueno, y repensar un poco esta manera de vivir, también con los espacios mínimos, pero que se puedan incorporar espacios exteriores, espacios abiertos a lo que es la vivienda. Un poco, esta es una imagen del recorrido, ¿no? Cuando fuimos a ver el sitio y a pensar un poco cómo comenzar con esto. Finalmente no, es un proyecto que no se realizó, pero nos dejó como muchas
este, reflexiones y expectativas para los nuevos proyectos. Eso es lo que siempre pasa en estos procesos creativos. Y bueno, y ahora ustedes están frente a este gran desafío de repensar la vivienda contemporánea en este marco, en este sitio tan particular. Y me gustaba terminar esta charla con esta frase de este arquitecto, de Jonah Friedman, eh, que siempre aporta, bueno, aportaba tantas reflexiones acerca de la arquitectura y acerca de- de las nuevas maneras de habitar. Y él decía que cuando era un niño pequeño, descubrió que la casa sola no existe. Solo existe a partir de entender los límites externos de la casa y que su casa continuaba con la calle, con la casa de su vecino eh, y con todo lo que pasaba alrededor. Entonces él termina su frase diciendo que imaginar una casa es imaginar el mundo entero. Bueno, muchísimas gracias.